Shalom, Javerim Bejaverot. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un episodio más de la lectura en audio de la Parashá, del Midrash de la Parashá. En esta ocasión vamos a leer el Midrash de la Parashat Shofetim o Shoftim, que significa jueces. Esta Parashá es una Parashá que se encuentra mientras estamos atravesando el mes de Elul, y mientras estamos atravesando un periodo donde se dicen Selichot. Al momento de grabar este episodio estábamos en el 3 de Elul del 5785. Voy a tratar de, en la medida de lo posible, de que me acuerde. Si no, recuerden ustedes en los comentarios en qué fecha hebrea estamos cuando estamos realizando cada video o cada audio. Vamos a comenzar, no sin antes mencionarles y recordarles que pueden darle like, suscribirse, compartir a este video. También quiero agradecerles a... Siempre, fíjense, es bien curioso. Hasta ahorita, al momento que estamos grabando este video, siempre hay de a ley 2 dislikes en el video. Lo cual es normal, no tiene que gustarte. Está bien que tú digas que no te guste, pero al mismo tiempo me da curiosidad cómo alguien está tan pendiente de cosas que no le gustan, que siempre está... Ya subió, seguramente, yo me imagino, ¿no? Ya subió Alex un video nuevo, voy a ir a darle dislike. Está bien, muchas gracias. Tus reacciones también cuentan. Vamos a comenzar con la lectura de Shofetim, con ayuda del cielo. Dice la Parashá, el Midrash, perdón. El contenido de Parashat Shofetim. Esta Parashá trata los fundamentos del liderazgo judío, el establecimiento de tribunales judíos y además un número de leyes relativas a jueces, la designación de un rey judío y diversas leyes relativas a la guerra que conduce el rey. Finaliza con la mitzvah de Eglah Arufá, que es la ternera a la que se le rompe el cuello. Involucra tanto a jueces como a kohanim. Comenzaremos con establecer tribunales en cada ciudad de Eretz Israel. Moshe explicó, es obligación del Gran Sanedrín asegurar que funcione una corte judicial en cada ciudad de Eretz Israel, como en las ciudades fuera de la tierra donde residas. En el tiempo del Beit HaMikdash funcionaba en la tierra prometida el siguiente sistema judicial. Cualquier pueblo con menos de 120 residentes tenía un Beit Din, una corte judicial de 3 jueces, ¿ok? Estos jueces tenían competencia para decidir sobre disputas financieras, pero no sobre casos relativos a la vida y la muerte. Todos los pueblos con por lo menos 120 residentes tenían un pequeño Sanedrín, es decir, una corte compuesta por 23 jueces con poderes para dictaminar veredictos capitales. A ver, voy a hacer una pausa. Cualquier pueblo con menos de 120 tenía 3 jueces, que es un Beit Din, ¿ok? Pero, eso con menos de 120, pero con al menos 120, es decir, cuando había 120 residentes, por lo menos, ya tenía un pequeño Sanedrín, que eran 23 jueces. Y estos 23 jueces sí podían dictaminar veredictos capitales. En el área del monte del templo había 3 cortes judiciales. Un Beit Din de 23 jueces a la entrada del monte del templo. Un Beit Din de 23 jueces a la entrada de la Azara, que es la antesala del Beit HaMikdash. Y el Gran Sanedrín integrado por 71 jueces, incluyendo al Nasi. Que no se confunda, esta palabra en hebreo es como principal, como dirigente o presidente. En este caso, ¿se acuerdan? Como el Nasi de la tribu de Yehudá, fue quien cometió el pecado de... ¿Se acuerdan de la... que fue atravesado? Sí, fue... Sí, de la Cushita, no, de la Midianita, ¿no? ¿Era de Judá? No nos acordamos, queridos alumnos, pero por favor déjenlo en los comentarios si tú te acuerdas. Bueno, vamos a continuar. Los jueces eran apoyados por Shotrim, que son, vamos a llamarle policías, quienes ejecutaban las decisiones de los jueces. Un candidato al puesto de juez era evaluado en profundidad en 3 tareas: conocimientos de Torah, inteligencia y capacidad para juzgar. Si pasaba dicha prueba y tenía todos los demás atributos necesarios, entonces era un Talmid Jajam.
Ay, Alex, ya cayó el 20. Te haces llamar a Talmid porque te haces llamar erudito. No. Talmid es un estudiante, pero un Talmid Jajam es un erudito, un sabio, quien ya había sido ordenado por una autoridad anterior. Decía, tú eres ordenado juez, semijá. ¿Tienes la respuesta? Encontré que Fines, o Finjas, hijo de Elazar y Menir, que atravesó con una lanza a un israelita madianita. Ok, todos nuestros grandes líderes estaban profundamente preocupados por instaurar la justicia. Cuando tengas la respuesta, me dices. En su juventud, Moshe reprochó a un judío que había intentado golpear a su compañero. ¿Por qué estás a punto de pegarle a tu compañero? Como Moshe fue obligado a escapar de Misraim por haberle pegado a un criminal egipcio, Adoshem compensó su amor por la justicia nombrándolo más tarde líder del Sanedrín. Y David administraba justicia y sedaká para con su pueblo, como está escrito en el segundo libro de Samuel 8:15. El Midrash tiene una pequeña nota al pie de página que las cualidades que debería tener están enumeradas en Parashat Devarim, en el capítulo donde Moshe sigue relatando cómo nombró jueces. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice la historia del Midrash. David era el líder del Sanedrín y su general Joab, el jefe del policía, quien ponía en vigor las decisiones de la corte de David. ¿Qué implica el versículo cuando dice que David hacía tzedaká así como justicia? Según una opinión, cuando un veredicto implicaba la imposición de una multa a un pobre, David ordenaba, reembolsale de mis fondos personales. Así David distribuía caridad al pobre que había perdido su casa ante la corte de David. Sin embargo, David tenía miedo de que los hombres deshonestos sacaran ventaja de su generosidad y por ello rezaba, he obrado con justicia y rectitud. No me dejes caer a merced de mis opresores. Adoshem, no permitas que dos partes disputen en un juicio a fin de dividir el dinero que remito a los pobres. Así está escrito en Tehilim 119, 121. Perdonen, queridos Talmidim, ya tenemos la respuesta. No era de la tribu de Judá, era de la tribu de Shimón. Era un Shmoní que se llamaba Simri y era jefe de su casa. A él se le llama, a estos jefes de la casa se les llama Nazí. ¿Ok? Entonces, que no se confunda la palabra. Ya voy a cerrar el paréntesis aquí y voy a continuar con el Midrash. Muchas gracias y disculpen la confusión. No era de la tribu de Judá, era de la tribu de Shimón. Después que el rey justo Jehoshafat había fortalecido su reino, se concentró en establecer la justicia y designó jueces en todas las ciudades fortificadas de Yehudá, ciudad por ciudad en la tierra, y le dijo a los jueces, considerad lo que hacéis, porque no juzgáis por parte de un hombre, sino por parte de Adoshem, quien está con vosotros cuando impartís justicia, y sabe cuando tu intención es juzgar fielmente o traicionar a la justicia. Sea el temor de Adoshem sobre vosotros, tened cuidado cuando impartáis justicia, porque no hay iniquidad en nuestro Adoshem, ni aceptación de personas, ni aceptación de personas, ni admisión de cohechos. Esto está escrito en el segundo libro de Divrei Hayamim, que lo conocemos secularmente como Crónicas 19, del 5 al 7. Un juez debería imaginar que una espada está suspendida sobre él y el Geinom está bajo de él. O sea, el Geinom muchos lo traducen como infierno. Si su intención es la de juzgar fielmente, se salva de ambos. Si es castigado por ambos. Sin embargo, si el juez está decidido a juzgar fielmente, no debe temer de emitir un veredicto equivocado porque no posee todos los datos del caso. Solo es responsable por la información presentada ante él. Ahora, salvo que sospeche la existencia de fraude, en cuyo caso debe retirarse de la causa. ¿Okay? La Torá advierte al juez que no debe aceptar sobornos aun con la intención de juzgar fielmente. Juzgar fielmente significa que no esté motivado por el honor, o el dinero, más bien el dinero u otras consideraciones personales, que no favorezca a uno de los litigantes ni le tema. Como paréntesis, quiero recordarles que honor para las naciones gentiles, como pasó con Bilam, era que Balak le dijo que iba a incrementar su honor, pero en realidad no es un honor como un honor debido, era literalmente dinero. Te voy a honrar, te voy a pagar, básicamente. Entonces aquí también se usa ese contexto un poco porque dice que no esté motivado por el honor, pero agrega el dinero. O sea, sí agrega tanto el honor, entre comillas, que consideramos como
riqueza, pero también al mismo tiempo una kabod, un honor temeroso, ¿no? Un esclavo del rey Yanai cometió un crimen. Rabbi Shimon ben Shutach, el presidente del Gran Sanedrín, ordenó que el caso fuera juzgado por el Sanedrín. No solo convoquen al esclavo, sino al rey Yanai también, ordenó. Como propietario del esclavo, debe escuchar el testimonio. El rey Yanai aceptó la invitación y apareció en la corte, pero de forma tal que clara y descaradamente advertía a los jueces de no condenar a su esclavo. Ingresó con todo el esplendor real y se sentó en presencia de los jueces. Ponte de pie, Yanai, lo amonestó Rabbi Shimon ben Shataj, y escucha el testimonio de pie. No estás parado ante nosotros, sino ante el Eterno, quien creó el universo. Tú eres solamente un individuo y tus palabras no son decisivas, contestó el rey en forma insolente. Deja que toda la corte decida si debo estar de pie. ¿Qué opinan los otros miembros? Rabbi Shimon ben Shataj giró hacia su derecha solo para encontrar a sus colegas mirando fijo el piso en silencio. No se atrevieron a desobedecer al rey. Luego se volvió hacia los jueces a su izquierda, pero ninguno tenía el coraje para ordenarle al rey que se pusiera de pie. Rabbi Shimon ben Shataj censuró a los jueces. Es evidente por vuestra conducta que nunca pensaron juzgarlo justamente. Ustedes enviaron por Yanai, presumiendo que los testigos quedarían amedrentados por su presencia y que su esclavo quedaría libre. Como ustedes están llenos de pensamientos malos, que sea el Eterno, quien conoce los pensamientos del hombre, quien los juzgue. Dice, hay una nota al pie de página que dice, Ma'arsha cita a Yosifún, que el esclavo luego fue el rey Herodes. Oh. Órale. Vamos a continuar. Ante estas palabras, el ángel Gabriel apareció, derribó a los jueces y murieron. Su castigo fue tan severo precisamente porque el juicio justo es uno de los pilares de la civilización. Recuerden que Gabriel tiene la raíz de Geburah, que es la fuerza del Eterno. Entonces, muchos consideran a Gabriel como, ay, el de los nacimientos nada más, pero en realidad no, en realidad habla de Geburah, de fuerza, de límites. Está prohibido plantar árboles en el Beit HaMikdash. Los idólatras solían plantar hermosos árboles sagrados, llamados Asherot, a la entrada de sus templos. Puede encontrarse un ejemplo en el libro de Shofetim, que es de jueces, donde Adoshem ordenó al juez Gidón: destruye el altar del Baal que tiene tu padre y corta la Asherá, el árbol junto a él. A fin de disociarnos de la costumbre idólatra, la Torá prohíbe plantar cualquier árbol en el Beit HaMikdash o su patio. Nuestros sabios extendieron la prohibición a todo el monte del templo. Aunque nuestra única intención fuera la de destacar la belleza del monte del templo en honor a Doshem, se nos prohíbe plantar un árbol allí o construir nada hecho de madera que no esté expresamente permitido. ¿Por qué ubica la Torá la prohibición de plantar una asherá después del tema de nombrar jueces? Nos enseña que quien designa un juez inepto es como si hubiera plantado una asherá. El Midrash tiene una nota al pie de página que dice, ¿cuál es el paralelo entre designar un juez inepto y plantar una asherá? Punto número 1, así como la idolatría produce el alejamiento de la Shejinah, la perversión en la justicia también. Y punto número 2, así como un ídolo es una interpretación errónea de la divinidad, así un juez no idóneo o deshonesto es una caricatura del concepto de justicia. ¡Wow! El Midrash continúa. Está prohibido colocar una matzevá, es un monumento de veneración. La Torá nos cuenta que nuestro patriarca Jacob colocó una matzevá en honor a Doshem. Una matzevá es un solo bloque de piedra, generalmente erigido para conmemorar algún evento sobre el que se vertía vino o aceite. Camino a Labán, Jacob pernoctó en Ara-Moriah, donde Adoshem le concedió un sueño profético. Al despertar, se encontró que las 12 piedras que originalmente estaban ubicadas alrededor de su cabeza se habían fusionado en una sola. Jacob decidió consagrar la piedra como una matzevá, un monumento a Adoshem. La ungió con aceite que le proveyó del cielo. Se arrodilló, rezó frente a la matzevá y prometió: si tú, Adoshem, me permites regresar a casa en paz, te ofreceré sacrificios en este lugar. Entonces Adoshem tomó este monumento y lo arrojó profundamente en el centro de la tierra. Con él soportó el mundo. Sobre esta piedra se apoyó el Aarón, el arca, el Beit HaMikdash. Si bien Adoshem estaba satisfecho con los monumentos erigidos por los patriarcas, más adelante en Matan Torah,
Esta práctica se prohibió, porque erigir monumentos se convirtió en un rito idólatra canaanita muy difundido. Después de la prohibición contra matzebot, que ya dijimos que significa monumentos, la Torá cita la ley que prohíbe sacrificar un animal con ciertas fallas. Por ello, la parashá comienza con 6 prohibiciones. 1. No corromper el juicio. 2. No favorecer a un litigante por sobre el otro. 3. No aceptar sobornos. 4. No plantar una asherá, o sea, un árbol sagrado. 5. No colocar una matzebá o monumento. 6. No sacrificar animales defectuosos. El rey Shlomo erigió un trono especial para juzgar al que se llegaba subiendo 6 escalones. Su trono era un símbolo del trono celestial, el que tiene 6 escalones. Un heraldo se apostaba frente a él y cuando Shlomo ascendía al primer escalón anunciaba: no corrompas el juicio. Cuando Shlomo llegaba al segundo escalón proclamaba: no favorezcas a uno de los litigantes. Cuando el rey pisaba el tercer escalón, le decían: no aceptes sobornos. En el cuarto decía: no plantes asherá. En el quinto, no construyas una matzebá. Y en el sexto advertía: no sacrifiques a un animal con defectos. El Midrash tiene una nota al pie de página que dice: por supuesto que este Zohar requiere de una explicación. ¿A qué se refiere eso? Se refiere, ya les digo, se refiere a la roca que leímos hace un momento, que Jacob ungió, por así decirlo, y que dice este Midrash que el Eterno la tomó y la arrojó profundamente en el centro de la tierra y que con él soportó el mundo. Entre paréntesis dice: sobre esta piedra se apoyó el Aarón, o sea, el arca del Beit HaMikdash. Explica el Zohar. Quizás expresa la idea que el Tzadik es la piedra angular del mundo. Ojo con lo que acabamos de leer. Quizás expresa la idea que el Tzadik, o sea, el justo, es la piedra angular del mundo. Radal, en Pirkei de Rabbi Eliezer 35, explica: si bien la piedra angular del mundo fue colocada en la creación, Adoshem utilizó la matzebá de Jacob para soportarlo. Esto simboliza que Jacob, el elegido de los patriarcas y sus 12 hijos justos, representados por las 12 piedras que se fusionaron en una, fue el fundamento espiritual del universo, la base de la nación judía en cuyo centro la Shejinah descansa, y por lo tanto fue la piedra fundamental del Beit HaMikdash. El Midrash destaca la responsabilidad que recae en todos los padres judíos de instruir a sus hijos con la Torá y las mitzvot para así fortalecer el fundamento del universo. Ahora el Midrash va a continuar y después vamos a tener un largo pie de página. Así que dice: ¿cómo el Beit Din castiga a un idólatra? Habiendo ordenado a los judíos establecer tribunales de justicia, Moshe procedió a detallar cómo debían los jueces castigar a un idólatra. Si 2 testigos veían un judío servir a ídolos, después de que se les advirtiera, el caso era llevado a un Beit Din integrado por 23 jueces. Los jueces debían escuchar el testimonio directamente de los 2 testigos. Los entretelones o la evidencia circunstancial no eran aceptables. Si después de examinar cuidadosamente a los testigos, los jueces determinaban que el testimonio era auténtico, el idólatra era sentenciado a morir por sequila, o sea, apedreo. Se lo ejecutaban en la ciudad donde practicó la idolatría. El castigo por sequilá era administrado de la siguiente manera: el pecador era llevado al segundo piso de un edificio designado para este propósito y abatido por uno de los testigos. Entonces ambos testigos apuntaban una piedra pesada hacia su corazón. Si sobrevivía, era una mitzvah que todos los judíos lo apedrearan. Después se colgaba al idólatra. El versículo establece: el hombre muerto morirá a manos de 2 testigos, implicando que este hombre estaba espiritualmente muerto aún antes de su ejecución. Con sus actos malvados entraba en la categoría de Rasha, quien se aleja de Adoshem. La Torá incluye: exterminarás el mal de entre el pueblo judío. Que los jueces no teman de sentenciar a alguien a muerte si lo merece, pues así extirpan el mal del cuerpo de la nación judía. Ahora vamos con la nota al pie de página, que es muy largo. Los 3 primeras proclamas advierten a Shlomo, está hablando de los escalones de Shlomo. Las 3 primeras proclamas advierten a Shlomo y al Sanedrín para juzgar en forma justa. Pero, ¿dónde radica la importancia de las últimas 3? Conforme a Deret Eliyahu, las últimas 3 prohibiciones están dirigidas también a los líderes comunitarios. No plantar una asherá les advierte para que no designen jueces no idóneos, pues quien pone un juez inadecuado es comparado con quien planta una asherá.
No erigir una matzebá les advierte respecto a la designación de líderes comunitarios que no son temerosos del Eterno. Las cabezas de la ciudad son comparadas con las piedras angulares, que son matzebá. Y no sacrifiques a un animal con defectos, advierte a los creyentes de la congregación para que oren con concentración y a los estudiosos de la Torá a aprender diligentemente. Un buey se refiere al de pensamiento agudo y profundo, y una oveja a quienes pueden solo aprender el significado superficial. Por ende, debemos decir que cada proclama del trono de Shlomo estaba dirigida a los jueces y a la comunidad. Esther Rabá, en 1.12, dice: tiene una versión diferente de las proclamas. En los 3 primeros escalones del trono de Shlomo, según este texto, dice, se proclamaron las 3 misbot especiales del rey. 1. No tomarás demasiadas esposas. 2. No tendrás demasiados caballos. 3. No amasarás riqueza. En los 3 últimos escalones de misbot relativas a juicio fueron anunciados. 4. No pervertir la justicia. Y 5. No favorecer a uno de los litigantes. Y 6. No aceptar sobornos. La Torá detalla el castigo del idólatra porque la idolatría es la transgresión más grave, según Rambam. Ahora, continuamos. Obedecer los dictámenes del Gran Sanedrín y de los sabios de la Torá de todas las generaciones. El Gran Sanedrín de 71 jueces era la máxima autoridad para decidir cualquier cuestión sobre leyes judías. Y tenemos otro gran pie de página. Ashlich explica este punto de la siguiente manera. Se está refiriendo al punto de que tienes que exterminar el mal del cuerpo de la nación judía. Un rasha daña a la sociedad por su mala influencia activa o simplemente con su mal ejemplo. Su ejecución previene a la comunidad de su deterioro, así como apuntar a una pierna enferma salva al resto del cuerpo. 2. Asimismo, cada pecado crea tumá, una impureza espiritual. La ejecución del pecador contrasta el efecto de la tumá y restaura el espíritu de santidad. Osnaim, la Torá, agrega que la sociedad occidental frecuentemente se compadece y demuestra comprensión hacia un criminal. Sus miembros aprueban un castigo solamente porque es una amenaza potencial para la sociedad. Por el otro lado, la Torá enseña que un pecador que odia a Hashem es peligroso para el bienestar espiritual de nuestro pueblo y por lo tanto no podemos condonar su acto en nuestros corazones. Por ende, los testigos que observaron personalmente cómo insistía en pecar a pesar de su advertencia son los primeros en castigarlo, a fin de impresionarse con la severidad de su pecado. Más adelante, el resto del Kelal Israel procederá a apedrearlo para fortalecer en ellos el reconocimiento de la maldad en su accionar. Su decisión era obligatoria, independientemente si estaba basada en 1. La halajá transmitida originalmente a Moshe. Si los jueces declararon, esta es la halajá como fue transmitida de generación en generación desde Moshe y aceptada como tal. Continuó con el Midrash. Sus decisiones eran aprobadas por votación de los jueces, está hablando del Sanedrín. Lo que dictaminaba la mayoría era definitivo y obligaba a cada judío en forma absoluta, aunque personalmente aprobara o no esta decisión. La Torá nos advierte: no te apartes de lo que ellos, refiriéndose a los jueces del Gran Sanedrín, te digan ni a diestra ni a siniestra. Pueden estar convencidos que han llegado a una conclusión incorrecta, que lo que alegan que es diestra es en realidad siniestra o viceversa. Igualmente deben obedecer. Por lo tanto, no deben decir, ¿cómo puedo comer esta comida que permitían cuando claramente sé que está prohibida? Rabán Gamaliel, quien presidió el Gran Sanedrín en Yafne después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, fijó una vez al día de Rosh Chodesh Tishrei, según el testimonio de 2 testigos quienes habían observado la nueva luna. Ok, sí, fijó una vez el día de Rosh Chodesh. O sea, lo que pasa es que necesitaban 2 testigos para saber si había nueva luna o no nueva luna y para declarar el nuevo mes. El sabio, Rabbi Yehoshua, invalidó su testimonio y ese Rosh Chodesh se debía fijar un día más tarde. Por lo tanto, según la opinión de Rabbi Yehoshua, Yom Kippur, el 10 de Tishrei, quedaría postergado un día también. Rabbi Gamaliel envió un mensaje a Rabbi Yehoshua: te ordeno que vengas ante mí con tu bastón y tu bolsa el día por ti estipulado para Yom Kippur, o Yom Kippurim, para demostrar en público al profanar tu Yom Kippur que te sometes a la autoridad del Sanedrín. Rabbi Yehoshua estaba muy angustiado cuando recibió esta convocatoria. Sin embargo, Rabbi Akiva lo consoló explicándole que Rabbi Yehoshua no incurriría en ningún pecado al transportar en su Yom Kippur. Todo lo contrario, sería recompensado por obedecer al Sanedrín.
El día que según sus cálculos era Yom Kippurim, Rabbi Yehoshua fue con su bastón y bolsa y apareció ante el jefe del Sanedrín en Yavne. Rabbi Gamaliel se puso de pie, lo besó en la cabeza y exclamó: paz contigo, mi amo y estudiante, mi amo en conocimientos de Torah y mi estudiante por haber obedecido mis órdenes. El amo del universo nos ordenó someternos a la autoridad máxima de los líderes de la Torah para preservar la unidad de la Torah. Si cada judío interpreta la Torah y aplicara las mitzvot desde su punto de vista, se produciría una total desintegración de la Torah y consecuentemente una disolución de la nación. ¿Por qué pronunciamos la bendición? Asher kideshanu b'mitzvotav betzibanu, bendito sea el quien nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó. Cuando encendemos las velas de Hanukkah y el cumplimiento de otras mitzvot que no se encuentran en la Torah, pero que fueron instituidas por los sabios en su lugar, porque de ese modo cumplimos con el mandamiento de escuchar al Sanedrín. Como dice, no te desviarás del tema que ellos, los sabios, te indiquen a diestra y siniestra. La Torah nos advierte que debemos acatar el decreto de los sabios como parte de nuestra observancia de la Torah. Ahora el Midrash nos va a hablar sobre Saken Mamre, el castigo de un sabio estudioso de la Torah que contradice la decisión del Sanedrín. Si un judío desobedece un decreto dictaminado por el gran Sanedrín o su generación de líderes estudiosos de la Torah, transgrede un mandamiento de la Torah, en tiempos del Beit HaMikdash hasta incurría en la pena de muerte si se cumplen las siguientes condiciones. Un estudiante de Torah, competente para decidir cuestiones alágicas, instruía a otros a actuar en contradicción con los decretos del gran Sanedrín. Él mismo lo hacía. Si su decreto provocaba una transgresión que merecía un castigo karet, cuando era cometida de forma deliberada, y un sacrificio hatat, cuando era cometido inadvertidamente, por ejemplo, la ingestión de una grasa declarada no kasher por el Sanedrín, el estudiante de Torah era condenado a la pena de muerte. Su ejecución era postergada hasta la próxima fiesta, cuando la gente venía a visitar el Beit HaMikdash. Entonces se proclamaba en forma pública: fulano fue ejecutado como un Saken Mamre, una persona mayor que se rebeló contra la autoridad del Sanedrín. ¿Por qué este castigo tan severo? A partir de esto, la Torah nos enseña la importancia fundamental de obedecer la palabra de Hashem tal como la formula en el Sanedrín. Por lo tanto, hasta el estudiante más versado del Sanedrín, si induce a otros a actuar en contra de la decisión de la mayoría, debe ser ejecutado. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de la mitzvah de nombrar a un rey judío. Después de establecerse en la tierra, el pueblo judío debe cumplir con 3 mitzvot. 1. Nombrar a un rey judío, el que será designado por el profeta de Hashem y por el Sanedrín. 2. Destruir a Amalek. Y 3. Construir el Beit HaMikdash. Cuando el profeta Shmuel envejeció, los judíos se acercaron a él y le pidieron: tú has envejecido, y tus hijos no siguen tus costumbres. Danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Shmuel se sintió extremadamente agraviado por el pedido y rezó a Hashem. Hashem confirmó que los judíos habían errado y sin embargo le dijo: satisface su pedido. No te han rechazado a ti, sino a mí. Shmuel explicó al pueblo que el rey tendría derecho a un impuesto del 10% de su producción y animales, que contrataría a quienes deseara para que les sirva y que impondría otras cargas también. Sin embargo, el pueblo insistió. Por orden de Hashem, Shmuel ungió al primer rey judío, Shaul ben Kish. Surge la pregunta: ¿por qué Shmuel y Hashem consideraban el pedido del pueblo como algo malo cuando la Torah ordena la asignación de un rey judío? Puede haber varias respuestas a esta pregunta. La primera es: su pedido era prematuro. Mientras Shmuel viviera, Hashem realizaría milagros evidentes ante Bnei Israel. Solicitar otro líder durante la vida de Shmuel constituyó un rechazo a la forma de vida sobrenatural que disfrutaban. Segunda explicación: el pedido del pueblo no estaba destinado a cumplir con la mitzvah, sino que surgía de un deseo de ser gobernados en forma similar a las naciones gentiles que los rodeaban. Hasta los tiempos de Shmuel, los pelishtim vecinos de los judíos fueron gobernados por nobles. Sin embargo, durante el periodo que coincidía con el gobierno de Shmuel, comenzaron a nombrar reyes. Por ello, al pedir un rey, los judíos estaban en realidad imitando a los pelishtim y a los demás gentiles. No tuvieron en cuenta el mandamiento de la Torá. Tercera explicación:
De acuerdo con la opinión de nuestros sabios, solamente los ignorantes entre los judíos solicitaron con intenciones pecaminosas, mientras que los ancianos solicitaron un rey únicamente con el propósito de cumplir la mitzvah. El enojo de Shmuel iba dirigido hacia quienes tenían motivaciones poco meritorias. ¿Cuál es el verdadero rol de un monarca judío? Su función es la de conducir a la nación, fortificar y elevar la Torá para que el pueblo judío se rija totalmente por la halajá, difundir la rectitud y la justicia en el mundo, someter al malvado, iniciar las guerras de Adoshem y juzgar al pueblo judío. Deberá mantener su posición Leshem Shamaim, o sea, en el nombre del cielo o temeroso del cielo, cumpliendo con todas sus funciones en nombre de Adoshem. Para que el rey no utilice en forma errónea su elevado cargo para su engrandecimiento personal, la Torá lo limita con 3 prohibiciones. 1. No debe poseer caballos innecesarios. 2. No deberá casarse con más mujeres que el número prescripto. Y 3. No deberá amasar más riquezas de lo necesario para mantener a su ejército. 4. Además, está obligado a escribir un libro de la Torá para sí. 5. Deberá leer partes del libro de Barim en una asamblea nacional cada 7 años. Ahora profundizaremos acerca de las mitzvot especiales del rey. 1. Un rey no puede poseer caballos innecesarios. Cuando los reyes gentiles viajaban, solían desfilar con un gran número de caballos a fin de impresionar al público. La Torá le permite a un rey judío conservar únicamente aquellos caballos necesarios para su carruaje y para su ejército. Le está prohibido poseer cualquier caballo adicional para pompa y exhibición. Una razón fundamental para esta prohibición es la necesidad de cuidar al rey de la arrogancia que conduce hacia el alejamiento del Todopoderoso. La Torá adelanta otra razón para la prohibición. En tiempos de antaño, la cría de caballos se desarrollaba principalmente en Egipto, de donde se exportaban a otros países. La Torá prohíbe al judío vivir en Egipto. Por ello, si un gobernante judío se le da libertad para que compre tantos caballos como desee, inconscientemente provocará que los agentes viajarán frecuentemente y se establecerán en Egipto, violando de esta forma el precepto. Y nos da una historia. Cuando David derrotó al rey Etzobá, Hadadezer y capturó a miles de caballos, mutiló a todos menos a unos 400, los que necesitaba para sus carruajes. David no mató a los caballos, pues la Torá prohíbe la destrucción innecesaria. En su lugar, los incapacitó para que galoparan, así evitaría la prohibición de la Torá de adquirir caballos en forma excesiva. Sin embargo, el rey Shlomo violó la prohibición, como contaremos más adelante. 2. El rey no deberá casarse con más esposas que el número establecido. Los reyes gentiles de antaño solían poseer grandes harenes, pero un rey judío tenía prohibido casarse con más de 18 esposas para que su corazón no se desvíe. Su función es la de gobernar la comunidad conforme a las leyes de la Torá y no perder el tiempo dando rienda suelta a placeres físicos. Porque Adoshem no ocultó las razones de las mitzvot, por ejemplo, el porqué de usar shatnez, una mezcla de prendas de lana y lino, o comer carne de ciertos animales. Una respuesta es que el conocimiento de la razón de una mitzvah provocaría que la gente la violara, brindando la excusa que la misma no es aplicable en determinadas circunstancias o tiempos. Una prueba valedera es Shlomo, el hombre más sabio quien no cumplió con 3 mitzvot cuyas razones la Torá reveló. Aunque dice, el rey no puede acumular esposas, Shlomo tuvo 700 esposas y 300 concubinas, de acuerdo con lo que dice en Melahim 1, 11, verso 13. Asimismo, si bien el rey tiene prohibido poseer muchos caballos, Shlomo tuvo 40,000 establos de caballos, como lo leemos en Melahim 1, 5, verso 6. Y Shlomo también transgredió la prohibición de acumular oro y plata. ¿Cómo pudo Shlomo atreverse a transgredir estos mandamientos? A cada una de estas mitzvot, la Torá le atribuye una razón. Por si su corazón se aleja de Hashem, moví el... Un segundito. Ok. La Torá que posee... a cada una de estas mitzvot la Torá le atribuye una razón, por si su corazón se aleja de Hashem. La sabiduría en Torá que poseía Shlomo era tan inmensa y su corazón tan puro que se sintió seguro de que ningún exceso de esposas alejaría su corazón de Hashem. Shlomo declaró: tengo la suficiente fortaleza para transitar todos los senderos sin pecar. Considero que sus actos eran permisibles y quizás obligatorios.
Cuando Shlomo transgredió estas prohibiciones de la Torah, la letra Yud de la palabra no debe tomar demasiadas. Es que no sé cómo se lea. Es lo yerrabá o irrabá, irvá. Bueno, tiene la raíz rabá, que es mucho. Voló ante el trono celestial. Algunos dicen que el libro de Barim, en el cual se enumeran las mitzvot del rey, y se quejó. Shlomo me desarraigó por transgredir las prohibiciones de acumular esposas, caballos y riquezas. Ahora ha anulado estas mitzvot. Quizás eventualmente descarte toda la Torah. Adoshem la tranquilizó. No temas. Shlomo y miles como él morirán, pero hasta tú, la más pequeña de las letras, jamás serás desarraigada, y menos aún partes completas de la Torah. Para demostrar el error de Shlomo, a todas las generaciones futuras el Todopoderoso le quitó la sabiduría especial que él confió lo protegería del Yetzer Hará, o sea, del instinto malo. Por lo tanto, Shlomo quedó atrapado y pecó. Cuando trajo caballos de Mizraim, hizo que los judíos regresaran allí, y a una edad avanzada sus esposas extranjeras, quienes se habían convertido, aunque no sinceramente, adoraron a los ídolos. Para un hombre de la talla de Shlomo, la ofensa de permitir que sus esposas adoraran ídolos era muy grave. Por ello, era como si Shlomo mismo hubiera practicado la idolatría. Las escrituras lo acusan de que sus esposas doblegaron su corazón, como está escrito en Melahim 1, capítulo 11, verso 4. Este versículo compromete tanto a Shlomo que, según nuestros sabios, hubiera sido mejor que fuera un portero toda su vida que caracterizado así por la Torá para la eternidad. Shlomo fue castigado por sus pecados de diversas formas. Midá keneged midá, que ya sabemos que significa medida por medida, por transgredir 3 mitzvot. Adoshem le envió 3 adversarios. Hadad, el rey edomita, y Razón, el gobernante de Damesek. Ambos se sublevaron y hostigaron a los judíos durante los días de Shlomo, y Yarobam ben Nebat dijo a Shlomo en nombre de Adoshem que gobernaría sobre las 10 tribus y solamente le dejaría 2 al hijo de Shlomo. Más aún, el Sanedrín mismo debatió si el rey Shlomo había perdido o no su porción en el mundo por venir. Cuando los hombres de la gran asamblea compilaron una lista de judíos que habían cedido sus porciones en el mundo por venir, concluyeron a partir del versículo: y Shlomo hizo el mal a los ojos de Adoshem, por lo que Shlomo también había perdido su porción. Sin embargo, el cielo advirtió a los hombres de la gran asamblea de excluir erróneamente a Shlomo. Vislumbraron al padre de Shlomo, David, postrándose e implorando para eximir a Shlomo de la vergüenza de figurar en la lista junto a los reyes malvados que perdieron su porción en el mundo por venir. Sin embargo, ignoraron la visión. Luego vislumbraron un fuego que surgía del santo del Kodesh HaKodashim en el Beit HaMikdash, que les recordaba el gran mérito de Shlomo al haber construido el Beit HaMikdash y causado que la Shekhinah se posara sobre Klal Israel, pero no le prestaron atención. Una voz celestial proclamó: Shlomo construyó el Beit HaMikdash antes de construir su propio palacio y completó el Beit HaMikdash en 7 años, mientras que demoró 3 en su propia residencia. Igualmente, los hombres de la gran asamblea creían que Shlomo no estaba destinado a tener una porción en el mundo por venir, porque el mérito de cumplir con las mitzvot no lo exime a uno del castigo por sus pecados. Finalmente, la voz celestial censuró a los jajamim: ¿ustedes están encargados de decidir la recompensa para los sadikim en el Olam Abba? Solo entonces desistieron. En efecto, una transgresión de la Torá daña a todas las generaciones futuras. Este punto queda destacado con la historia del matrimonio de Shlomo con la hija del faraón. Shlomo demoró su matrimonio con la hija del faraón hasta haber completado la construcción del Beit HaMikdash. En efecto, la noche de la inauguración del Beit HaMikdash fue su noche de bodas. Su casamiento fue tan alegre y feliz que las festividades superaron el regocijo del Beit HaMikdash recientemente construido. Entonces Adoshem decidió destruir Jerusalén, como dice Yirmiyahu 32:31. Y esta ciudad ha sido para mí una provocación de mi ira y de mi cólera desde el día en que la construyeron. Durante los 7 años que duró la construcción del Beit HaMikdash, Shlomo se abstuvo de tomar vino a fin de no distraerse de su tarea. Pero esa noche la hija del faraón le sirvió vino y él tomó. Según Tiferet Zion, los hombres de la gran asamblea debían comprender que Adoshem eximió a Shlomo porque él consideraba que las motivaciones de Shlomo eran leshem shamaim, con puras intenciones, y, asimismo, que cuando Shlomo pecó, había perdido su libre albedrío en el asunto. Adoshem le quitó su sabiduría para demostrar a todas las generaciones que no violaran la Torá.
Ok. Continuó el Midrash, hablando de la hija del faraón y de Shlomo. Ella también encargó una orquesta con 1000 instrumentos musicales para que tocaran para él, y recién después le reveló que los instrumentos habían sido utilizados para prácticas de idolatría. La hija del faraón lo engañó aún más. Colgó sobre su cama una cortina sobre la cual había engarzado un arreglo de gemas brillantes que se asemejaban a las estrellas. Cuando Shlomo levantaba la mirada desde su cama para ver si había amanecido, veía las estrellas y volvía a dormirse. Lo que ocurrió después fue que los Kohanim lo esperaron en vano para ofrecer el sacrificio matinal Tamid, ya que las llaves del Beit HaMikdash estaban bajo la almohada de Shlomo, donde las guardaba para demostrar su interés en la boda del Beit HaMikdash aún durante su casamiento. Nadie se atrevía a interrumpir el sueño del rey y los Kohanim y el pueblo estaban muy molestos. Shlomo durmió hasta que el sol se reflejó muy fuerte. Entonces su madre, Batsheba, a quien se le informó de los hechos, finalmente ingresó a la habitación y lo reprendió muy seriamente. Durante la noche del casamiento de Shlomo con la hija del faraón, el ángel Gabriel descendió al océano y plantó una pequeña caña en el fondo del mar. La arena y las rocas se acumularon a su alrededor hasta que creció para formar los fundamentos de Roma. ¿Qué lección nos dejan nuestros sabios? En la búsqueda de la razón por la cual Hashem destruyó el Beit HaMikdash y sumió a la nación judía en las profundidades del sufrimiento y la desesperación, nuestros sabios detectaron la raíz del hacho hace muchos siglos. Es que dice hacho, pero creo que el Midrash quiere decir del hecho hace muchos siglos. Cuando Shlomo se casó con la hija del faraón, Jerusalén había sido una ciudad de Kedushá, pero ahora se plantó una pequeña caña. El Yetzer Hará había echado sus raíces en la ciudad. Eventualmente, la hija del faraón y las otras esposas extranjeras de Shlomo practicaron la idolatría en Eretz Israel. Cuando la idolatría se extendió, la arena y las rocas, que son las transgresiones, se acumularon alrededor de la caña. Esto condujo a Hashem a causar el auge del poder de Roma, los gentiles, y destruir Jerusalén. El ángel Gabriel, quien fue designado para plantar la caña, porque representa din, justicia, el atributo que exigía el castigo. Por ende, vemos que la transgresión de una prohibición de la Torá produce un daño impredecible a todas las generaciones futuras. El rey no puede acumular riquezas. Esto es el tercer mandamiento. La Torá prohíbe que un rey judío amase riquezas para gratificar su codicia de dinero. Puede acumular plata y oro para beneficio y seguridad del país, pero no para su placer o gloria personal. 4. El rey debe escribir un Sefer Torá para sí. Es una mitzvah que cada hombre judío escriba un Sefer Torá, rollo de la Torá, para sí. Asimismo, un rey judío estaba obligado a tener un segundo Sefer Torá escrito, que la Torá le ordena llevar y estudiar donde quiera que fuera, mientras que el otro Sefer Torá se guardaba en su tesoro. Los reyes judíos solían tener un Sefer Torá en miniatura que colocaban sobre su brazo derecho para que los acompañara constantemente. Si estaban en el palacio, cabalgaban en el exterior, sentados en un juicio o lejos en guerra. Cuán gloriosa la imagen del rey judío de antaño, un Sefer Torá colocado sobre su brazo derecho, tefilín atado sobre su izquierdo y tefilín coronando su cabeza. En aquellos tiempos los judíos usaban tefilín todo el día. Para el mundo exterior el rey judío representaba, sin duda, un sirviente de Hashem. ¿Por qué Hashem ordena al rey llevar un Sefer Torá consigo? Dice Devarim 17, 19 y 20. Y ella estará con él y leerá en él rollo todos los días de su vida para que aprenda a venerar a Hashem, para cuidar todas las palabras de esa Torá y estas leyes para cumplirlas, para que no se enaltezca su corazón por encima de sus hermanos y para que no se aparte de la ordenanza ni a derecha ni a izquierda. El versículo recalca 2 puntos. 1. El rey debe ir constantemente acompañado por un Sefer Torá para tenerlo a mano en cualquier momento libre. Cuando está libre de los asuntos del Estado, está obligado a estudiarlo. Por ende, el rey, como estudioso de la Torá y observante de Mitzvot, será un líder justo y buen ejemplo para sus súbditos. Muchos de los líderes y reyes de nuestra nación, como Moshe, Yehoshua, David, Shlomo y Hizkiyahu, fueron ejemplos de líderes Talmidei Jajamim, sabios de Torá.
El rey David se despertaba siempre a la medianoche para estudiar Torá. Tocaba su arpa y violín para que los hombres de la ciudad escucharan su música y dijeran: si el rey David permanece despierto para estudiar Torá, nosotros con más motivo deberíamos hacerlo. David deseaba pasar todo su tiempo estudiando y oró a Hashem pidiéndole: déjame encontrar tiempo para estudiar Torá y no permitas que los asuntos de guerra me distraigan. Todas las conversaciones de David versaban en la Torá, como había proclamado: ¿cómo amo tu Torá? Todo el día ella es mi conversación, como está escrito en Tehilim 119:97. No cambiaría de tema ni frente a las leyes, a los reyes gentiles. También hablaré de tus mitzvot ante reyes y no me avergonzaré. También está escrito en el Salmo 119:46. El Todopoderoso dijo a David: ocúpate del estudio de la Torá y yo libraré tus guerras. A Hashem le otorgó el éxito en la guerra al general del rey David, Joab, por el mérito del estudio de la Torá de David. 2. Asimismo, la Torá ordena que el rey se ocupe personalmente del estudio de la Torá y sea temeroso de Hashem para que no se enaltezca su corazón por encima de sus hermanos. Además, invistiendo al rey con derechos especiales, por ejemplo, ejecutando a quien lo desobedezca. La Torá le asigna un gran honor. Nadie puede montar su caballo, sentarse sobre su trono, usar su cetro u otras posesiones. Además, todos los súbditos, excepto el Cohen Gadol, deben hacer la reverencia ante su presencia. Estas leyes son necesarias para motivar el respeto y la obediencia al rey. Sin embargo, en proporción al tremendo homenaje que recibía el rey, debía distinguirse por la virtud de la humildad, sintiéndose muy comprometido y agradecido a Hashem, quien lo designó a él, a fin de reducir el gran peligro de la arrogancia. La Torá ordena al rey cargar un Sefer Torá sobre su persona para su estudio frecuente y para recordarle en todo momento su lugar como sirviente de Hashem. Rambam escribe que la Torá prohíbe el orgullo. Hasta el rey, a pesar de su posición especial, tiene prohibido ser altanero, tanto más la gente común. Hashem detesta la arrogancia del corazón hasta en un rey. A Hashem solamente le pertenece toda la grandeza, fortaleza y gloria. ¿Por qué fue Shaul elegido para ser el primer rey judío? Entre otras buenas cualidades, era extremadamente modesto. Por ello, cuando Shaul y sus sirvientes se habían ausentado de su hogar durante un largo tiempo, en busca de la burra de su padre, Shaul mencionó: mi padre se preocupará por nosotros, colocando al sirviente al mismo nivel que él propio. Con auténtica modestia, Shaul no se consideró merecedor de ser designado rey y por ello se ocultó. Sin embargo, al acostumbrarse a su posición real, Shaul cambió. Se volvió altanero y cuando escuchó que David lo sucedería, lo persiguió, y a todos los que lo asistieron. Por el orgullo de Shaul, Hashem terminó con su reino después de solo 2 años. David, por el otro lado, siguió siendo humilde aun cuando estaba rodeado de riqueza y gloria. Se dijo a sí mismo: mi corazón está hueco, que quiere decir humilde, dentro de mí, como está escrito en Tehilim 109, verso 22. Y Hashem, mi corazón no está ensoberbecido, ni mis ojos son arrogantes, como está escrito en Tehilim 131:1. El temor de Hashem siempre lo acompañaba. La Torá destaca que es vital que el rey sea un tzadik, libre de pecado, y que su corazón no se aparte de Hashem, pues el corazón del rey es la inspiración del espíritu nacional. La tribu designada para el reino eterno es la de Yehudá. Si bien se suspendió el reino de Yehudá mientras estemos en el exilio, Hashem prometió que él lo restaurará en el futuro a través del Mashiach, el descendiente de Yehudá. El Midrash tiene algunos pies de páginas como son: ¿por qué fue elegido Yehudá para la realeza? 1. El fundador de la tribu mereció esto cuando reconoció públicamente su culpabilidad en el caso de Tamar. 2. Yehudá advirtió a los hijos de Jacob que no mataran a Yosef, sugiriéndoles que lo vendieran. 3. Cuando los judíos llegaron al mar de las Cañas, Yam Suf, o conocido como Mar Rojo, los miembros de Yehudá santificaron el nombre de Hashem siguiendo viaje directamente al mar, aunque éste no se había separado aún. 4. La tribu de Yehudá tenía la cualidad de la humildad intrínseca. El Zohar dice que concluye que el nombre de Yehudá contiene las mismas letras que el nombre de las 4 letras de Akadosh Baruj Hu: Yud, Vav, y la letra Dalet del nombre de Yehudá indica a David, el elegido de los reyes. El significado de Zohar
es que las cualidades de Yehudá reflejan las del Eterno y por ello fue elegido para reinar. Rambam escribe, si surge de la casa de David un rey que se ocupe de la Torá y de las mitzvot, tanto de la Torá escrita como de la oral, como su antepasado David y quien restaure el cumplimiento de la Torá en el pueblo judío, podemos suponer que es Mashiach. Si logra reconstruir el Beit HaMikdash y congregar a los exiliados, seguramente es el Mashiach. El Mashiach logrará que todo el mundo vuelva a transitar el camino de la verdad y causará que todas las naciones sirvan a Hashem en armonía. Queridas amigas, amigos, hasta aquí vamos a dejar la lectura por esta ocasión. Esta es la primera parte. Te invito a que le des like, te suscribas, actives la campanita para las notificaciones de los videos y que estés pendiente de la siguiente parte del Midrash. Vamos en la página 22 de 41, así que básicamente nos resta la mitad. Con ayuda de Akadosh Baruj Hu, esperemos pronto subir la segunda parte. Mientras tanto, quiero invitarles a seguir nuestras transmisiones de Shacharit, los comentarios de la Parashá en viernes por la noche, después de Kabbalat Shabbat, y las publicaciones que también estamos realizando en distintos canales. Para enterarte de esto y tener una comunicación más directa, también te invitamos a que te suscribas al canal de Telegram que te dejo en la descripción. Mi nombre es Alex Hernández y ha sido un placer estudiar contigo. Juntos seamos Talmidim de Torah, estudiantes de Torah. Nos vemos en la próxima entrega. Shalom, 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 shalom.